Así, hacemos el lanzamiento del Niño Encerrado de Mabel Pedroso Sibils. Mabel Pedroso nació en Asunción, Paraguay, en 1965. Es periodista y trabaja en el Diario Popular. Es miembro de la agrupación Escritoróga. Tiene publicados los libros de cuentos Mujeres al Teléfono, 1997, en coautoría con su hermana Amanda Pedroso. Debajo de la Cama, 2000, Noche Multiplicada, 2001, Juego de Sábanas, 2003, Perversidad, 2006, Las Arrugas de la Virgen, 2010, Los Bultos, 2012, Albas en Pena, 2017, con Amanda Pedroso y Alejandro Maciel, Hilván de Lunas, 2017. Cuentos Impuros, 2019, el doctor Alejandro Bovino Maciel. Hola, muy buenas tardes para mis amigas y mis amigos del Paraguay. Tantos y tantas amigas a quienes extraño, añoro. Muchas veces me gustaría estar sentado en algún lugar tomando algo. Este año nos sucedió una cosa extraordinaria a toda la humanidad. No necesito recordárselo porque supongo que ustedes en el día a día lo comprueban. Hemos sufrido una epidemia que nos obliga prácticamente a estar confinados, a tener muy pocos contactos sociales, a evitar todos los actos públicos, y esto agudizó un poco el ingenio humano, y es así como Servilibro, con el canal de Tigo, con Radio Ñandutí, mi querida Radio Ñandutí, donde trabajé tanto tiempo y de la que guardo enormes y buenísimos recuerdos, tanto de los oyentes que siempre llamaban, de contacto que teníamos todos los sábados en Casa Abierta, que ahora continúa. Gracias a Casa Abierta también estamos presentando esto, gracias también al canal de Facebook de Servilibro y el canal de Tigo. Esta vez vamos a presentar el libro de la autora, de la escritora paraguaya Mabel Pedroso. El libro se llama El Niño Encerrado. Es un volumen de cuentos, de extraordinarios relatos que va tejiendo sutilmente Mabel Pedroso con un universo de palabras exquisitas, porque tanto la sintaxis como el vocabulario que utiliza Mabel son de una riqueza bastante particular el uso que da a muchas de las palabras, que parece que las escoge con una pinza, así perfectamente, porque tienen que estar allí en ese sitio preciso. Esto es muy difícil de conseguir para un autor o una autora, que cada palabra esté en el sitio preciso que le corresponde, de acuerdo a lo que tenemos nosotros como resonancia del lenguaje, en cada uno de nosotros, ¿no es cierto? Muy bien. El libro entonces se llama El Niño Encerrado. Tiene ya un título enigmático, porque siempre alrededor de las narraciones y los relatos de Mabel Pedroso, lo enigmático está como fondo. Siempre está acechando alguna cosa extraña, alguna cosa oscura, alguna cosa desconocida que nos incita a saber más y a saber más. Ese es el hilo conductor que elige la autora para su argumentación. Empieza, por ejemplo, con un cuento que se llama Visita Maquillada, y que recomiendo especialmente leer. ¿Por qué? Porque nos habla a nosotros mismos de nosotros mismos. ¿De qué nos habla? De los prejuicios, que hace que muchas veces a una persona juzguemos con dureza en base a 3 o 4 apariencias. En el relato de Mabel esto se va desarrollando de un modo tan natural y tan parecido a muchas situaciones nuestras, que hace que el relato cobre ese valor de evitar que caigamos en los prejuicios, porque ¿qué finalidad tiene una obra literaria? A mi juicio tiene 2 finalidades, y después les voy a contar lo que me decía siempre don Augusto Roabazo. La primera finalidad es la estética, porque es una obra
de arte, ¿no es cierto? Y una narración de ficción es, en primer lugar, una obra de arte, pero en segundo lugar tiene la función de escarbar allá en lo más profundo del alma humana, allá donde nosotros no queremos entrar y donde nos negamos a entrar para ver lo que nos sucede. Entonces, a través de un relato, esto se hace como más natural y como más ajeno, y entonces entramos como sin querer y ahí podemos sorprendernos de muchas cosas que descubrimos en nosotros mismos. Cuando el relato es sólido y está hecho por una autora que piensa antes de escribir. Es el caso de Mabel Pedroso. Y quiere decir también de la hermana de Amanda Pedroso, pero en este caso nos estamos deteniendo a analizar una obra de Mabel Pedroso. Nadie lo dijo. Perdón, casi me olvido. Don Augusto Roabazo me decía que si a la estética se une la ética, tenemos una doble ganancia en cualquier ámbito del arte. Creo que tenía una profunda razón. Si a la estética, si a la belleza que se consigue con un relato, se le une una actitud ética, moral, de comportamiento, que nos puede hacer ver a veces nuestra propia maldad, entonces tenemos doblemente ganada la partida. Acuerdo absolutamente con lo que decía don Augusto Roabazo. Sigue, nadie lo dijo, otro relato, El niño encerrado, en realidad, si comparamos con los relatos anteriores, es bastante más prolongado, que transcurre aparentemente en Oriente, aparentemente en Egipcio. Empieza con el niño Amin, después el tío egipcio, y va desarrollando toda una línea de comentarios que nos hace ver cómo se pueden vincular las personas a través de una mitología social, cómo a través de una serie de convenciones que creemos que son verdaderas, las personas van actuando y van comportándose de acuerdo a lo que se esperaría de esas convenciones sociales, pero que en realidad todo termina siendo una mascarada que se desmorona al final. Esto es lo que tiene de bueno toda la línea de relatos de Mabel Pedroso, que siempre nos hace mirar hacia nosotros mismos. No importa que suceda en Oriente, en Egipto, en la antigüedad, donde fuere. Está hablando de nosotros, nos está hablando a nosotros. Por eso es importante. Por eso es que recomiendo vivamente la lectura de El niño encerrado, de Editorial Cedililo, como vuelvo a decir, es quien ha publicado esta obra de Mabel Pedroso. Sigue después otros relatos, El turno, Tapabocas, El cofre, Azul Hijo muerto. Estos relatos que parecen inicialmente adscribirse a lo que allá por los 70 denominábamos realismo mágico. ¿Se acuerdan? Que arrancó en realidad en México con Juan Rulfo, después siguió en Colombia con Gabriel García Márquez, en México siguió con la obra de Alejo Carpentier en Cuba, continuó después con Miguel Ángel Asturias en Guatemala, así diversos autores, el de los Ardún, podemos mencionar a Pablo de Infante, muchos autores que escribieron dentro de esta línea en la que aparecían personajes absolutamente fabulosos, en la que sucedían cosas como una mujer que subía al cielo, por ejemplo, en la obra 100 años de soledad, en sucesos que en América solemos verlos como normales, pero para el mundo racional europeo parecían una cosa de increíbles, parecían increíbles, por eso se llamó realismo mágico, porque había dentro de esa realidad social un componente mágico muy importante y que determinaba un poco a esas sociedades. Todos los relatos de Mabel parecen empezar en este ámbito, pero es engañoso porque poco a poco Mabel Pedroso nos va adentrando en las profundas psicologías de cada una de esas criaturas imaginadas y descubrimos en el fondo celo, envidia, que son parientes, soberbia, venganza, odio,
amor, abnegación, entrega, en suma, descubrimos en la obra de Mabel Pedroso la vida humana. Y no se puede pedir nada mejor a un autor que refleje todas estas enfermedades y estas bellezas que tiene el alma humana. Mabel Pedroso lo consigue y concrece. Así que recomiendo vivamente la lectura de esta obra. Editorial Libro, el canal de Tigo, mi querida Casa Abierta, el canal de Libro de Facebook. En fin, agradezco a todas y a todos que nos hayamos podido poner un sábado más en contacto. Yo desde Almagro, en la ciudad de Buenos Aires, ustedes allá desde mi querida Paraguay. Un abrazo para todas y para todos y muchas gracias. Fue la presentación del libro El niño encerrado de Mabel Pedroso a cargo del doctor Alejandro Bovino Maciel. Realmente es un placer, es un honor poder escucharle al doctor. Y no sé si se acuerdan ustedes de tantas enseñanzas que nos dejó aquí el doctor Alejandro en Casa Abierta. Aprendimos tanto con él. Bueno, estamos en comunicación telefónica con la autora del libro El niño encerrado, Mabel Pedroso. Buenas tardes. Buenas tardes, Alejandra, ¿cómo estás? Muy bien, felicitaciones, Mabel. Muchísimas gracias. Contentísima de poder, de que se lance aquí en Casa Abierta, de que se presente aquí en Casa Abierta este material precioso que tiene 8 cuentos, como ya nos contaba también el doctor, y que son muy lindos. Contanos algo, Mabel, del libro. Y bueno, te quería contar que para mí, para mi familia, hermanos, hermanas, sobrinos, para todos es muy especial este libro porque la portada es la foto de mis padres y nosotros crecimos bajo esa foto, ¿verdad? Cuando éramos chicos jugábamos ahí, siempre estuvo en el mismo lugar y bueno, en ese momento el libro está dedicado a mi mamá, ¿verdad? Que falleció en diciembre. Y hace poquito nada más. Y hay una dedicatoria, Mabel, discúlpame que te interrumpa. Hay una dedicatoria a tu mamá justamente en el libro, que como bien dice Alejandro Maciel, es sin desperdicio. Ni una sílaba se puede desperdiciar en esta dedicatoria, que me encantaría podamos compartir con la audiencia, si te parece. Sí, me encantaría. No sé si querés que yo lea o vas a leer vos. Sí, vos sabés que yo en este momento no tengo el libro, estábamos jugando con mi sobrinita. Bueno, Mabel, ¿te parece si yo leo? Sí, me encanta. Y después seguimos hablando, ¿sí? Sí, sí. Para Natalia Sibils, nació el 27 de junio de 1930 en la cama de sus padres, natalio y presentación. Los amó a ambos tanto en un tiempo en que el amor no se decía, sino que se mostraba. Y amó a sus hermanas Benefrida, Chinita, Nena, Amanda, María Cristina y Chingola, y a sus hermanos Ángel y Víctor. Con ellos corrió por patios cargados de frutas. Con ellos hizo un camino de agua y otro de tierra hasta llegar a Mariscal Estigarribia en el Chaco, allá donde se dormía en catres bajo la luna descampada. Fue de esa época su memoria de historias de sombras y aparecidos. Fue también de esa época su amor a Juan Ramón Pedroso, a quien llevaba a cazar cocodrilos a la vera de los Tacamares. Ella no les temía, pero presumía que él sí. De blanco, con un ramito de flores ahogado en sus manos, aceptó ser su esposa. Fue cuando perdió a sus 3 hermanas, un dolor que la acompañó sin que le dijera a nadie para que no le duela más de lo que ya le dolía. Su hogar, portón cercado de tejido, ventanas blancas, rosas, zaguanes y patio clavado de árboles, olía a tortas de miel, a buñuelos, al aceite glostora con el que peinaba a sus hijas para mandarlas a la escuela. Su cama, de eternas sábanas floreadas, dominaba el dormitorio donde cantaba himnos y marchas patrias hasta que la casa se quedaba dormida, y ella también. Sus manos, las mismas de cebar mate frente a un brasero de hierro,
las de redondear albóndigas y acariciar al paso los pétalos de los alelíes, aliviaban raspones y padecimientos con solo posarse ahí donde les dolía a sus niños. Perdió a su marido el 29 de enero de 1990. Perdió a sus hermanas, a sus hermanos, pero los veía a todos cuando se sacaba los anteojos y elegía el mundo donde se puede tener a quien uno quiere. Se fue el 14 de diciembre de 2020. Está en nosotros, sus hijos, sus nietos, sus bisnietos, que somos diferentes formas de ella y la reconocemos cuando nos vemos. La dedicatoria de Mabel Pedroso en El niño encerrado a su mamá, a su madre. Mabel, es precioso y emocionante, de verdad. Preciosa la dedicatoria. Muchas gracias, Alejandra. Realmente, te digo, creo que eso hace especial, no solo para mí, sino para toda mi familia, para mis sobrinos, mis hermanas, mi hermano, que están prendidísimos al programa, porque más les vale, ¿verdad? Y, o sea, tener, incluso nos pasábamos por WhatsApp la foto del libro, y para todos es parte de nuestra vida, ¿verdad? Y sobre todo, yo creo que todos tenemos en nuestras casas esa foto de la mamá y el papá, o casi todos, ¿verdad? En la boda, esa foto en blanco y negro, donde corrimos, jugamos, y la foto estaba siempre ahí. Y ese día no nos fijábamos mucho en ella como nos pasó a nosotros, ¿verdad? Pero cuando pasó lo de mi mamá y que coincidió con que estaba listo el libro, ¿verdad? Incluso sacar la foto, mi sobrina Leticia con su hijita que salieron, o sea, realmente para nosotros, te digo, como te imaginarás, es algo muy especial y siempre va a ser, ¿verdad? El libro más especial. Sí, va a ser el libro más especial sin lugar a dudas. Muy bien. Mabel, yo sé que escribís muchísimo y, como dijo Alejandro, escribís demasiado bien. Nos encanta leerte, nos encanta leer tus cuentos, y me gustaría saber, y que se entere la audiencia, en qué momentos escribiste esto, si fueron en diferentes momentos, ¿cómo fue el paso del niño encerrado? Y mira, en realidad yo creo que cuando uno hace una carrera, porque yo siempre les suelo decir a mis hermanas, en realidad escribir es como cualquier otra carrera, ¿verdad? Uno se decide y se forma y trata de perfeccionarse, y en esto, igual que en el periodismo, ¿verdad? La única manera de perfeccionarse es leyendo. Cada libro que uno lee te da un color, te da una idea. Y entonces, o sea, es un trabajo que nunca termina. Cuando uno acaba un libro, en realidad ya tenías comenzado otro cuento que ya es para el próximo, ¿verdad? Y es vivir, o sea, de repente yo suelo decir, cuando uno tiene un libro y te gusta mucho el libro, y le llevas a todos lados contigo, porque cuando tenés oportunidad, lo ojeas, ese libro está siempre tiene manchas de café, tiene manchas, en el caso de nosotras, las mujeres, de rouge, Sí. Tiene, o sea, van quedando esas manchas de la vida de uno, y yo creo que cuando uno escribe es así, o sea, vos, lo que estás dando es parte de tu vida, y de tu vida presente, pasada, y de la vida de tus padres, de las vidas que escuchaste y de las vidas que leíste, ¿verdad? Y de las que imaginas. Es un trabajo que, gracias a Dios, no termina nunca, ¿verdad? Porque lo maravilloso de esto es el momento de sentarse y escribir. Y cosa que solemos decir siempre con mi hermana Amanda, en realidad es también un sufrimiento, porque uno está pendiente, es como sacarte de adentro en todo momento cosas, y eso no siempre es fácil, y muchas veces toca un poquito el dolor, ¿verdad? Pero uno está ahí encima y está poniendo, es como inyectar tu propia sangre en las palabras, ¿verdad? Cierto. Mabel, qué lindo que puedas compartir con Amanda, tu hermana, esta pasión por la lectura y por escribir principalmente. Sí, no, totalmente. Y es más, te cuento algo así ya en confidencia. En realidad yo siempre digo,
de repente cuando la gente te pregunta, ¿y vos por qué escribís? Y a mí me pasó que en realidad yo cuando era chiquita le admiraba tanto a mi hermano, o sea, era a mí todo, era mi hermana, ¿verdad? Y sigue siendo ella y todas mis hermanos. Pero yo le veía, yo estaba en la escuela, en el colegio, y Amanda ya era periodista. Entonces yo lo único que quería era parecerle a mi hermana. Yo decía, bueno, para parecerle a mi hermana tengo que escribir. Entonces creo que por parecerle a ella seguí ese camino. Que te salió tan perfecto el camino como a ella. Mabel, Y ahora, gracias por compartir con nosotros realmente este momento. gracias a vos, Alejandra, y por favor déjame decirle a Vidalia, ¿verdad? Que es la dueña de Servilibros, y que más que nada, más que el agradecimiento formal, ¿verdad? Tener una persona extraordinaria como ella, que vos le llamás y le decís, así todo medio tímida, tengo un librito, ¿será que me puedes publicar? Y ella, pero de una te dice que sí. Eso para mí es, no sé, es lo máximo. Es una persona que emociona mucho, a la señora Mirta Roa, y sobre todo a mis amigos y mi familia, ¿verdad? Que siempre está ahí para mí. Muy bien. Gracias, Mabel. Un fuerte abrazo y saludos a Amanda. Un abrazo para vos y para todos. Y a ver, ¿algún mensaje, Alejandro? Por favor, Alejandro es toda nuestra vida. Alejandro es nuestro hermano, nuestro amigo. Bueno, no el amor como el día de los enamorados, pero en realidad es nuestro amor. Y Manuel, que está escuchando también en Buenos Aires, y te digo, todos los compañeros de trabajo, mi amor para todos ellos. Muy bien. Gracias, Mabel. Un fuerte abrazo.